Bueno, la primera vez además que me llegó el guión de Pequeños Calvarios, estaba en Londres terminando un intensivo de inglés. Era mi último día además de curso y de repente, bueno, me llegó el guión y a mí me hace siempre como mucha ilusión, ¿no? Cuando te llega un guión y alguien piensa en ti para un personaje muy en concreto sin tener que pasar por un proceso de casting, ¿no? Simplemente porque el director de repente, pues, o la directora te tiene en su imaginario y de repente cuadra. Y entonces me llegó el guión, me estuve leyendo el tratamiento, me pareció bastante curioso y ya cuando abrí el guión, pues es que la risa estaba asegurada desde la página número 2. Entonces, me gustaba mucho, bueno, la historia de Paola y Pisco y Fantasma, que es la que en concreto aparezco yo, pues de repente había algo como que me voló la cabeza. em, Pues porque no esperaba encontrar una historia tan surrealista en el guión. Lo que pasa es que luego leí la siguiente, que es la de la cena, y me pareció más. Pero es que me fui a la siguiente y me pareció más todavía, ¿no? Y así me fue pasando un poco con todas. Entonces tenía todos estos tintes de humor negro, ¿no? De comedia súper ácida, llevada al extremo total y un poco delirante. Entonces esto me parecía divertidísimo de trabajar. Y entonces nada, leí el guión y enseguida les dije que sí, que quería estar en el proyecto. Luego bueno, me habían comentado que el reparto pues era el que tenemos, ¿no? Y eso también lo hacía súper atractivo el proyecto. Así que nada, ahí me embarqué y hicimos, bueno, pues como unos días de ensayos con Javi y con Frank Lucas, que es productor también ejecutivo de la película. Y a mí me encanta trabajar previo al rodaje, tener esos tiempos de ensayos, ¿no? De definir con el director qué es lo que él ve, qué es lo que él se imagina, qué es lo que él quiere, ¿no? Y construirlo un poco entre los dos, cuestionar, hablar mucho sobre todo, hacer un análisis de texto amplio y todo esto creo que bueno, pues eso, que sumó y es una peli en la que he disfrutado de verdad muchísimo, muchísimo. Pues no tiene absolutamente nada, o sea, nada. No tenemos, Paola y yo, nada en común, no nos enfrentamos a las situaciones de la misma manera y no tomamos las mismas decisiones, desde luego. Yo no tomaría las decisiones que toma Paola. Sí, bueno, o sea, al final con Javi, por ejemplo, lo que hicimos fue hablar de cómo habían llegado los personajes hasta el punto en el que realmente el espectador les va a conocer, ¿no? Que es estando en una relación de pareja en la que él estaba completamente obsesionado con Fantasma, que es su perrito, y en el que ella se ha vuelto casi invisible, ¿no? Para él. Y entonces hicimos un trabajo previo de hablar, de crear una historia de estos personajes que nosotros pudiéramos conocer para que se pudiera justificar el momento y el punto en el que ellos están. Entonces, es verdad que físicamente tampoco no tuve un cambio físico de ninguna manera, pero en todo lo interno y en todo lo energético yo creo que sí. O sea, yo soy una persona con una energía mucho más alta, que yo entendía que Paola debía haberla tenido en algún momento también, ¿no? Pero que está absolutamente amargada y atrapada en esa relación. Y entonces había que bajarla y había que yo tenía que bajar esa energía para crearla de ella en ese momento. Y entonces, pues bueno, fue un reto. eh, y es un trabajo en el que estoy bastante contenta porque bueno, pues es otro registro, es otro personaje completamente distinto a muchos otros que a lo mejor pues el público me ha podido ver y estoy orgullosa de él, la verdad. Estoy contenta. Bueno, pues a ver, al principio muy impactante porque yo no me esperaba nada de lo que pasó. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros esperaba lo que pasó con el fenómeno fan de la serie. Y, y yo es que tampoco le di nunca demasiada importancia a eso, ¿no?
no es que no me quisiese identificar con el éxito de la serie, sino bueno, pues que no me era lo más importante de la serie. Nunca me lo sentí importante, o sea, nunca le di importancia. No lo sé, es que también era más joven y lo vivía de una manera diferente. O sea, es que yo iba creciendo y haciéndome adulta y también iba creciendo como actriz y como imagen pública, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de repente te vas un poco dando cuenta de que empieza a llamar mucho la atención pues un poco tu vida privada, ¿no? Y esto, pero con naturalidad. Porque al final si me dedico a esto, ¿no? Y soy actriz, bueno, pues esto va un poco implícito no sé, en la profesión también. Otra arista. Desde luego, cuando nos ofrecieron volver y hacer el reencuentro, yo recuerdo que a mí me daba mucho miedo porque no sabe, o sea, cuando me senté con Mónica Vic, que es mi coach de interpretación, la persona con la que, bueno, que muchas veces me ayuda a preparar personajes y castings y eso, hablábamos de... Claro, yo le dije, yo no sé, no voy a saber interpretar a Yoli otra vez. Y me dijo, es que la cosa es que tú no tienes que interpretar a Yoli otra vez, porque probablemente Yoli ya no sea la Yoli que tú conociste básicamente porque han pasado 15 años o 12 años o los que pasaran, ¿no? Entonces tenemos que rescatar todo lo que recuerdas de Yoli para crear una Yoli adulta. Y no sé, yo no sé si la gente, yo la verdad no tengo mucha perspectiva de si conseguí lograr el cometido de que la gente volviese a identificarse con ella, ¿no? Y de repente viese un personaje tan icónico que yo a veces, te lo juro, no soy tan consciente de que el personaje es un icono del imaginario, bueno, ni siquiera del imaginario, ¿no? Es un icono un personaje icónico de la ficción española. Es muy fuerte. Lo digo así, como si no fuera conmigo. Bueno, pues brindaría un poco creo que por la buena racha. Estoy en una racha maravillosa a nivel personal y a nivel profesional y bueno, pues brindaría porque casi que no se acabe. Y por el estreno de Pequeños Calvarios, que ya, el viernes está en cines.